Javier Covey, gerente de operaciones, Link. Javier, gracias. Un placer que Link nos acompañe nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo muy bien? Bueno, ahí te la dejamos picando, ¿no? Como decimos en materia futbolera. Hace un tiempito charlamos sobre la presencia de Link en Payment Time. Me plantearon hablar un poco de lo que están trabajando como prevención de fraude con todos los bancos del sistema, con los jugadores del sistema. Es muy interesante. Y va cambiando muy rápido toda la metodología, pero de eso vas a hablar vos ahora. Más de lo que nos gustaría, ¿no? Está avanzando. Claro, porque la tecnología avanza, pero muy rápido. Los hackers también. A mí me toca jugar con la otra parte de la tecnología, ¿no? Con la tecnología quizás mal usada, o aquellos que quieren utilizar el avance tecnológico para justamente generar un posible mal. Pero para arrancar la charla, nos gusta a nosotros, por lo menos, contar qué es Link, ¿no? Para poner un poco de contexto, hoy Link ofrece un servicio a más de 40 entidades que tienen más de 43 millones de usuarios o de tarjetas, que eso representa 28 millones de clientes y en el 2025 registramos más de 28.000 millones de transacciones. Recién Coelza mencionaba un par de números, nosotros vamos mucho más agresivos en ese sentido, no por generar una comparación, pero digo, de alguna manera, imagínate todo esto con los canales que hoy tenemos como billeteras. Manejamos dos de las 4 billeteras más grandes del país. Se disparó algo que no quería. Y tenemos canales como justamente nuestro sitio de pagos para tarjetas de crédito y de débito, home bankings, como te decía, billeteras, ATMs, bancarios y no bancarios. Entonces, cuando vos pones todo esto en tu balanza y en tu lógica, las posibilidades que tenés de fraude, por lo menos para nosotros, es verdaderamente un abanico de alternativas inmensuradas porque justamente cada uno de estos componentes genera un problema o un posible punto de ingreso al fraude. En este contexto, cuando nosotros yo tengo 3 años en Link, muchas veces decían, bueno, pero tu operación es nacional, ¿no? Y hoy, justamente con el avance tecnológico, la interconexión de las posibilidades que se le brindan a cada uno de los clientes, la verdad es que se abrió. Y hoy pueden, en cualquier lugar del mundo, abrir una cuenta, hacer un onboarding y automáticamente tenés un punto de posible intento de fraude en cualquier parte de esa región. Por eso, cualquier lugar del mundo, ¿no? Una persona quiere onboardearse en donde una quiera, app. literalmente, se baja una app, hace un onboarding y automáticamente a partir de ahí ya está listo dentro del sistema financiero. No tiene que estar en Argentina para hacerlo. No, para nada. Entonces, en materia de este contexto nos pareció interesante mostrarles un poco lo que es el mapa de intentos de fraudes que tenemos o que tuvimos literalmente durante el 2025 y solamente trajimos aquellos que son representativos, ¿no? Digo, como podrás ver, bueno, es muy amplio y solamente usamos aquellos que, ¿por qué son representativos? Bueno, por la velocidad de ataque, por la usabilidad de una tecnología que verdaderamente nos ha generado un dolor de cabeza, pero claramente nos llevó a un desafío en donde ya no podemos pensar más simplemente en Argentina, sino hoy en cualquier lugar del mundo. Mirá la cantidad de fraude que hay desde Europa. Te sugiero que si pongo los leves y los medios, bueno, se pintaría todo literalmente de verse. Imagínate que, fíjate que hay una línea de 3 puntos en donde está en el medio de la nada, ¿no? Sí. Bueno, eso es un barco que justamente triangula con 2 antenas y a partir de ahí un crucero o algo que haya pasado nos intentó ingresar. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se enteran no del intento de fraude, sino quién está detrás? Que es un barco, que estas cosas. Porque claramente ahí tenemos las antenas y justamente triangulamos ese vínculo para poder entender por dónde o bajo qué punto de vista. No creo que haya una lancha ahí tratando de jugar y conectarlos. En el medio del Pacífico. En el medio del Pacífico, exactamente. Por eso digo, y un poco esto es para poder entender en materia de fraudes y en materia ya puntualmente sobre lo que nosotros hacemos, es contarles un poco de esto de la evolución, ¿no? Cómo la verdad nos atraviesa el concepto de la IA. Cómo pudimos nosotros lograr introducir o por lo menos nivelar con la misma tecnología con lo que nos intentaban ingresar. Y la verdad que fue un desafío bastante interesante, todavía lo está evolucionando. No consideramos que estemos en la parte alta ya de una maduración. Es constante y va cambiando. Por eso, como el tiempo es corto,
lo que hicimos fue contar o traerles a todos ustedes un poco de cómo fue nuestra proyección y cómo fue nuestra evolución del fraude en materia de estos avances tecnológicos que venimos hablando. La verdad es que para el 2023 para atrás, yo te puedo decir que el fraude era bastante monótono, era bastante simple de poder predecir porque no había mucha tecnología de avance, pero sí, ya desde el 2023 para adelante nosotros teníamos un motor que su particularidad o su velocidad se manejaba particularmente sobre comportamientos transaccionales. A través de reglas y alertas, lo que hacíamos simplemente era un patrón de conducta transaccional. O sea, si gasto con la tarjeta 10.000, no sé, 150.000 pesos por mes, y de repente quiero gastar 10 millones, sí, ahí te salta una alerta. O lo que conocían antes, si alguien que está consumiendo en Brasil y automáticamente quiere consumir en Argentina, claro. Son comportamientos anómalos que prácticamente se levantaban y eran fáciles, y se cerraban o se rechazaban. Pero claramente al final del 2023 entendíamos que nuestra eficacia o nuestra eficiencia en materia de prevención de fraude comenzaba a verse afectada y obviamente estábamos ante la presencia, como decíamos ahí, de las modalidades de estos nuevos conceptos de phishing, malware, ya comenzaban a transitar y comenzaban a ser un dolor de cabeza. A partir de ese momento, ya en el 2023, entrando en un periodo lógico de análisis, determinamos que teníamos que cambiar nuestro paradigma, ¿no? Esto de ya no teníamos que focalizarnos más en entender cómo podemos frenar la transacción, porque el fraude estaba más atrás. Antes. El fraude estaba justamente en la debilidad de los dispositivos tecnológicos. Un celular, una computadora, ¿no? Desde un phishing en un cliente en donde claramente a través de un SMS, un mail o cualquiera, intentaban adquirir los datos sensibles para poder entregar. Entonces, desarrollamos en el 2024 junto con la IA, y ya venimos trabajando de este lado, lo que nosotros denominamos la biometría del comportamiento. ¿Y qué hacía esto? Simplemente analizaba el comportamiento de la conducta de las personas dentro de los dispositivos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacíamos esto? Porque justamente el motor y la IA lo que nos permitía a nosotros era entender si un cliente podría ser guiado, ¿no? O sea, tiene las facultades para poder entender si alguien está utilizando este mecanismo, alguien que está escuchando y puede estar digitalizando un dato, un sensible, entonces esto está siendo guiado. La IA en ese sentido detecta que justamente no es un comportamiento natural o, en su defecto, una persona, digamos, dentro de su panel de celular, con qué dedos está escribiendo, la presión o también el sentido sensorial de si una persona está cambiando el estado de ánimo, con lo cual está bajo una presión o alguien que intenta de alguna manera... ¿Es detectable? Es totalmente detectable. Hoy el motor que presentamos, y ya está totalmente maduro, tiene las facultades para detectar hasta 3.000 factibles casos de un comportamiento totalmente diferente. Y va desde las emociones hasta un comportamiento conductual transaccional ya te digo, del dispositivo, ¿no? Digo, es lo más fácil para no ampliar, pero tenemos las facultades para ver desde qué IP te conectás, cuál es tu radio de frecuencia, a qué hora te levantás, cómo estás trabajando en tu celular o en una computadora a través de una empresa. Entonces, este mecanismo nos permitió a nosotros también de alguna manera frenar la lógica de los phishing, los malware, la ingeniería social, que era lo que mejor estaba atacando a nuestros sistemas. Igual uno escucha, Javier, casos, viste, decís, pero ¿cómo no te diste cuenta? Cuando entraste en Instagram, te mandan un mail, lo contestás. Uno mismo a veces, viste, dice, che, tu cuenta de Apple, no sé qué, entonces entra, estas cosas, y uno a veces, o sea, uno Obvio. Está muy preparado, somos gente que está todo el tiempo hablando de esto. Y sin embargo entras. Y a veces entras. Entras. O alguien te dice, pero ¿por qué le diste eso ok? O ¿por qué le diste que sí? Y das un dato sensible. Digo, claramente hoy la forma también de tratar de lograr obtener esos datos sensibles está cambiando, está mutando hacia una nueva lógica. De hecho, una de las cosas más sensibles que tuvimos y que verdaderamente nos costó es escuchar el timbre de la voz. Hoy, por ejemplo, digamos, una conversación por WhatsApp, ¿cómo sabemos que verdaderamente sos vos y no es la IA que te está hoy representando tu voz? Es lo que se llama el deepfake, ¿no? El deepfake, exactamente. Pero eso, digamos, el deepfake es más de una foto extraída que te ponen datos. Pero digo, esto de el timbre de la voz, digamos, hay conceptos muy puntuales en el sentido de la voz que nos puede permitir saber si es una persona o es una máquina que está simulando ser la persona. Bueno, entonces, toda esa sofisticación sobre la IA es la que hoy nos está permitiendo tener una approval rate del 99,95% en la compañía.
Si no, es imposible detectar con las herramientas que teníamos hasta anterior a este cambio de paradigma en todo el ecosistema. Porque la verdad es que hoy decía, bueno, no recuerdo la persona de Colsa que estaba hablando el nombre, pero cualquier cambio en la lógica del ecosistema financiero argentino te puede cambiar una variable, ¿no? Digo, cualquier mecanismo nuevo que salga a la calle es un punto de falla en donde la IA lo que hace es determinar cómo puede interpretar ese nuevo cambio de patrón. Este desarrollo de Link es totalmente propio, tienen seguramente socios, ahí, partners. Las personas que lo han desarrollado por aquí deben estar. Y sí tenemos un partner estratégico en el cual nos asociamos para tener un time to market mucho más rápido, ¿no? Es un acompañamiento que tenemos de un proveedor que justamente también se especializa en este foco de la gestión. No terminamos acá cuando hicimos el 2024 y mutamos al 2025, la verdad es que nos pareció sumamente interesante y pensábamos que íbamos a estar muy, muy tranquilos durante muchos años. Lamentablemente no fue así. El objetivo desde la presentación es, como ves, nosotros nos gusta decir que son como capas de contención, como si fuese una cebolla, ¿no? Digo, son capas de seguridad que les vamos metiendo. Y como si repasamos, en el 23 veíamos la manera transaccional, en el 24 fuimos al comportamiento conductual, pero no nos quedamos ahí, porque detectamos que también a partir de todas estas improntas tampoco nos seguían entrando de una manera estratégica, con lo cual denominamos la red de fraude, que no solamente analizar el comportamiento biométrico, sino también con quién te relacionás. Vemos a la persona, entendemos qué patrón de conducta tenés vos y a partir de ahí, con todo esto en la mente, determinamos cuál es tu score transaccional. No es simplemente un score que se hace desde el punto de vista de transacción, sino en función de estas tres capas de dimensión, determinamos si vos tenés un comportamiento bueno, malo o regular. Y a partir de ahí el sistema lo que determina es cómo permito que vos ingreses al sistema financiero. Es todo muy desafiante porque estás hablando de, si no recuerdo mal, 28 millones de clientes. 28 millones de clientes con 28.000 millones de transacciones. Bueno, por eso. Imagínate lo que es esto para poder determinar, o sea... Sí, y al final, para que todo funcione, digamos, para que la gente pueda transaccionar con tranquilidad, tiene que ser todo muy robusto, porque si no, digamos, si te empiezan a meter fraude por todos lados... Por eso te digo, el concepto de la prueba, hay dos puntos interesantes sobre lo que decís, es el 99,95% de la approval rate es clave, porque claramente no estamos bastardeando el producto. Y por otro lado, no le sumamos con toda esta inteligencia segundos o microsegundos a la operación. La operación tiene que volar en segundos o en microsegundos, con lo cual también es una carrera para nosotros cómo le seguimos metiendo inteligencia al proceso de una transacción que de punta a punta no tiene que sufrir ninguna variable. La generación de score, para cerrar, ¿qué significa eso? La generación de score es lo que te mencionaba, es todas estas variables que venimos hablando en donde vos, dependiendo con quién te comportás, a quién transferís, desde dónde te conectás, cómo usás tus dispositivos, todo eso genera particularmente qué tipo de cliente sos vos, en este caso para Link, y hacia Link, hacia nuestros clientes B2B, ¿no? Entonces decimos, bueno, mira, si vos sos un cliente que tiene un score muy alto, sos muy bueno, entonces somos muy sensibles para permitirte a vos operar sin ninguna fricción. Te dejamos operar porque para nosotros sos extremadamente bueno o un cliente bancario, como se le dice comúnmente. Aquellos que no, bueno, obviamente comenzamos a ponerle trabas justamente para poder entender ese margen gris para poder determinar si es bueno o comparativamente malo. Javier, excelente, un placer haberlo recibido. Gracias por esta charla, muy amable. Hasta luego.